dada, me imagino que a todos les llegó también la retroalimentación del test del otro día. Debería, bueno, si lo abren nuevamente, a todos les debería haber aparecido como observaciones la nota obtenida. ¿Ya? Para que lo revisen después con calma. ¿Ya? Pero están todos evaluados y están todos con nota. La próxima sesión, o sea, mañana, recuerden que tenemos la actividad de dieta. Ya no se les olvide todo lo que tienen que traer, los grupos organizados y todo. Ya, porque eso es trabajo acá y eso lleva nota. Es la segunda nota parcial. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar un poquito de dieta. Ustedes también tenían como un artículo, como un PDF, ¿cierto? Para que revisen. Para que revisen un poquitito de este tema y que les va a servir para el desarrollo de su taller. ¿Ya? Entonces vamos a hablar principalmente... Eso es lo que se presenta. Lo otro lo vamos a ir viendo. Vamos a hablar un poquitito del azúcar hoy día y su rol, ¿cierto?, en esta enfermedad de caries. En el mismo test que completaron con el QR. Les debería haber llegado como observaciones. Sí, pero si lo abren, ¿no les aparece como observaciones? A ver, Katie Carrasco. No aparece el test tampoco. Aparece el del 4. Ah, no, pero este es antiguo. Sí, aparece el del no lo tenemos nosotros porque lo proyectó ¿Y no lo tienen con...? No está ni el libro de calificación. ¿No está en el PDF que les subí a ustedes? Ya, pero no importa, a ver. ¿Sí? ¿No venía? Ya, pero no importa. Ya, pero a ver, uno que lo haga, si después lo pueden ver con calma, no hay problema. Ese no fue en el de... En este. Solamente uno que lo revise y me dice que le debería aparecer en los comentarios. Uno que lo escanee y me cuente. Ahí escanee uno y me cuenta. ¿Profe, y el QR está en la clase? No me acuerdo. No estaba en la clase. No me acuerdo, pero uno que lo escanee y revise, ¿ya? Si no, después lo pueden escanear. ¿Lo escaneó? ¿Aparece alguno y les aparece la nota? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, después lo pueden escanear de nuevo, no hay problema. Y si no, les subo la imagen de la... ¿Está en el PPT? Ah, ya, ahí lo tienen. En la clase 3, ahí está, ¿vale? Y lo pueden revisar como comentarios. Ya, entonces vamos a hablar hoy día un poquitito de dieta. Del azúcar principalmente y cómo esta se relaciona con la enfermedad de caries. Ya recuerden esa imagen donde vimos los factores que influyen, que sí o sí tiene que estar, y que la dieta toma un rol súper importante. ¿Y qué va a hacer la dieta? Va a ser cierto este conjunto de sustancias que regularmente nosotros ingerimos como un alimento. Entonces va a ser la dieta. Y tenemos una dieta de tipo que la denominamos nosotros los odontólogos, ¿cierto?, como dieta cariogénica, que va a ser básicamente esta dieta, pero de consistencia blanda, bien adhesiva, rica en carbohidratos fermentables o carbohidratos refinados, o rico en azúcares libres, fermentables, principalmente la sacarosa, y es adhesiva, es blanda, por lo tanto se retiene mucho en las superficies dentales. Esa va a ser la dieta cariogénica, ¿ya? Entonces, nuestro principal agente biológico que nosotros estudiamos en la dieta es el azúcar. Por favor, después escanear el QR, ya lo hacen después, y eso es para que ustedes lo revisen, ¿no? Ya me interesa que presten atención. Principalmente nosotros nos vamos a enfocar en el tema del azúcar. Y el azúcar, nosotros vamos a tener un azúcar total que vamos a consumir, que va a estar dado principalmente por los azúcares libres y los azúcares intrínsecos, ¿ya? Los azúcares intrínsecos, como bien habla la palabra, intrínseco es propio del alimento que ingerimos. Y ahí ingresan, por ejemplo, las frutas, las verduras y la leche. Esos alimentos tienen un azúcar propio, ¿ya?
composición. La leche, ¿cuál es el azúcar de la leche? La lactosa, ¿ya? Esa está inserta dentro de la leche. Los que consuman leche sin lactosa están consumiendo leche sin ese azúcar propio de la leche, ¿ya? Pero eso es un azúcar intrínseco, no es un azúcar extra, ¿ya? Distinto es cuando ustedes se toman una leche con chocolate. Ahí sí, a esa leche le están añadiendo azúcares extra, ¿ya? La fruta es lo mismo. Si usted se come una manzana, la fruta trae un azúcar propio igual que las verduras, que es la fructosa, ¿ya? Eso es propio, ¿ya? Y los azúcares libres son todos esos azúcares que nosotros agregamos, y también hay unos naturalmente presentes, como por ejemplo la miel, también tiene un azúcar naturalmente presente, ¿ya? Como por darles un ejemplo. O el jugo de fruta, cuando nosotros tomamos un jugo de fruta natural, igual tiene azúcar, porque es esa fructosa que se desarmó, ¿ya? Al transformar los jugos. Entonces, para hablar de azúcares totales, nosotros tenemos que considerar todos estos distintos tipos de azúcares que existen. ¿Cuáles son los que a nosotros nos generan daño? Los azúcares libres o los azúcares añadidos. Esos son los que nosotros nos generan un problema, y que generan un problema transversal que altera la salud, ¿ya? Entonces van a ser todos estos extras que nosotros añadimos. Y los libres principalmente también los podemos encontrar como naturalmente presentes, como les decía, en jugos de frutas, cierto, miel o algunos concentrados de fruta, ¿ya? Y los azúcares añadidos hoy en día los encontramos en distintas presentaciones y generalmente en acceso de todos, ¿cierto? Los alimentos ultraprocesados, en la cocina y los de consumo, ¿cierto? Hoy en día los ultraprocesados, ¿cuándo hablamos de un alimento ultraprocesado? Aquel que tiene más de 5 ingredientes, ¿ya? Si nosotros vamos a la información nutricional y vemos la parte de la composición de los ingredientes, más de 5 ingredientes ya es un alimento procesado o ultraprocesado más de 10 ingredientes, ¿ya? Pero generalmente hoy en día más de 5 ingredientes ya se habla como ultraprocesado. Y todos estos ultraprocesados, la gran cantidad tiene azúcar. ¿Escondido a veces? Sí, pero tiene. ¿Para qué? Para potenciar los sabores. Alimentos que nosotros creemos que son salados, vemos los ingredientes y vamos a encontrar azúcar, ¿ya? Porque el azúcar potencia el sabor, ¿ya? Y como les decía, existen también azúcares ocultos. Por ejemplo, ahí ven como los terrones de azúcar, ¿cierto? En una hamburguesa, ¿cierto? En un café, en los cereales, en el ketchup, etcétera, las papas fritas, como les decía. Y vamos a tener muchas veces este azúcar oculto con distintos nombres, ¿ya? Cuando vean azúcar glass, sacarosa, que en los ingredientes dice miel, jarabe de, dextrosa, fructosa, salvia, néctar, sorgo, arce, azúcar en polvo, trealosa, jarabe, isoglucosa, todos esos son distintos nombres, pero al final es la misma cuestión y es azúcar, ¿ya? Nosotros de repente creemos que dice otra cosa, la maltodextrosa, dextrina y guachulero, y es azúcar, ¿ya? Escondido. Y como les decía, también tenemos azúcares naturales presentes en miel, ciertos jugos de frutas, etc. Lo que no quiere decir que esto no sea cariogénico, ¿ya? De hecho, hoy obviamente es mucho mejor cuando nosotros indicamos una fruta en su concepción natural, una manzana, una naranja, ¿cierto? Que tiene fructuosa a el jugo de naranja, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes acá se han exprimido naranjas para hacer un vaso de jugo de 200 ml? Varios, ¿cierto? Es una costumbre que de repente uno qué rico y un jugo natural, ¿cierto? Bien. Les pregunto, ¿cuántas naranjas usted se puede llevar de colación, Julio? Así como que se traiga una naranja de colación. ¿Cuántas? 2. Ya, 2, ¿cierto? Pero te las vas a comer, no sé, una en la mañana y otra puede ser después del almuerzo, ¿cierto? Pero en general uno se come una fruta, ¿cierto? ¿Quién me levantó la mano que hizo jugo? Acá varios ya. ¿Cuántas naranjas ocupan para hacerse un jugo? Como 6 o 5. ¿Y se toman ese jugo durante todo el día o se lo toman de una pasada? De una, ¿cierto? Entonces nos estamos consumiendo 6 naranjas en un solo rato, y ya el hecho de nosotros transformar esa naranja en jugo, alteramos la composición de esa fructosa natural y ahora se descompuso en glucosa y en sacarosa. ¿Y la sacarosa qué es? El azúcar blanca de mesa, ¿ya? Por eso siempre vamos a priorizar el consumo de la fruta natural en su estado natural,
¿Ya? Sin hablar de la cantidad de ácido que vamos a generar también, por ejemplo, la baja de pH, solamente por el tema del jugo de naranja. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que les decía, ¿cierto? Los jugos de fruta contienen azúcares libres, ¿cierto? Y además, el masticar una fruta fresca estimula, que yo me como una manzana a mordiscos, además estimula el flujo salival. Y recuerden lo importante que es el flujo salival en la prevención de la lesión de caries, ¿ya? Contra la desmineralización dentaria, ¿ya? Entonces, los principales fuentes de azúcares libres van a estar dados, ¿cierto?, por bebidas endulzadas a base de fruta, leche o los jugos, ¿cierto? Y los que consumimos, ¿cierto?, dulces, pasteles, galletas, postres, conservas, etcétera, el azúcar de mesa, cereales endulzados, ¿cierto? Ahora hay un meme que yo me río harto con ese meme porque es verdad, que dice, no sé si lo han visto, sale una lechuga, si tanto odio hoy en día contra el azúcar, seguramente la lechuga te consoló cuando tenías pena. Sí, es verdad, ¿cierto? Como que está súper asociada esa analogía de que uno cuando está triste, ¿cierto?, necesita como consumir algo con azúcar, como que te sube el ánimo, no sé. Y eso está dado principalmente porque el azúcar genera estimulación y libera endorfinas ya a nivel del cerebro, que son de corto tiempo de estimulación y te hace sentir mejor. De hecho, tiene un efecto como la cocaína, ¿ya? Pero hoy en día, lo que se sabe de acuerdo a los estudios, que el azúcar es 20 veces más adictiva que la cocaína, ¿ya? Porque genera efectivamente ese efecto de placer transitorio y por eso uno siempre quiere consumir después más azúcar y como que la necesita, ¿ya? Incluso cuando uno se pone así como meta dejar el azúcar, es súper difícil y pasas como por un periodo de abstinencia, tal cual una persona que quiere dejar una adicción tipo droga o tipo alcohol, ¿ya? Tienes síndrome de abstinencia cuando quieres dejar el azúcar, ¿ya? Es súper difícil, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora un poquitito de qué es lo que nosotros como odontólogos recomendamos en este consumo de azúcar, que si se fijan está presente en todo o prácticamente en muchos alimentos que nosotros consumimos, ¿ya? Esto muestra el rango por edad, ¿ya? Esta tablita, fíjense las edades y lo que se recomienda. Y aquí nos muestra que generalmente el alto consumo de azúcar en los niños entre 2 y 13 hasta los 18 años es principalmente por azúcares, golosinas u otros alimentos dulces, versus que ya los adolescentes o adultos más jóvenes, entre los 14 y los 30 años, el mayor consumo es en relación a los azúcares, el azúcar de bebidas y refrescos, ¿ya? Ahí se concentra principalmente, ¿ya? Entonces la OMS tiene una directriz de cuánto azúcar consumir tanto para adultos y niños, ya, para que usted el día de mañana eduque a sus pacientes y les diga cuánto azúcar tiene que consumir, ya que lo indica la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica cuánto azúcar extra. Recuerden que aquí hablamos de los azúcares extra, los azúcares libres, no nos referimos a los azúcares propios del alimento. O sea, no nos referimos ni al azúcar que está en la fruta que el paciente se come o la leche que se toma, no, solo lo extra, los libres, ¿ya? La OMS recomienda, ¿cierto?, que el consumo diario de azúcares libres no supere las 4 ocasiones por día, o sea, 4 momentos al día, ¿ya? Que hay que reducir por lo menos al 10% de la ingesta calórica total en adultos y niños, e idealmente en niños bajo el 5%. ¿Qué significa eso? Si usted, ¿cuál es su nombre? Diego consume 2.000 calorías, 2.000 kilocalorías al día, que de esas 2.000, ojalá solo el 10% de esas 2.000 sea azúcar, ¿ya? Y en niños, ojalá que solamente el 5% sea azúcar, ¿vale? Que si lo llevamos a calorías, son como 100 calorías o 200 calorías, ¿ya? Poquito, ¿ya? Y cuando hagan la otra semana, o sea mañana, el taller de dieta, se van a dar cuenta que un paquete de galletas que los niños generalmente se llevan para colaciones, ahí ya están cubiertos por la semana entera, casi de azúcar, ¿ya? En la cantidad de calorías que aporta cada alimento. ¿Y de ese 10% que se sacan las 4 porciones? No, que tú puedes esas 4 veces al día, pero que en total no sobrepasen el 10% de tu ingesta calórica diaria, ¿ya? O sea, que si tú en el día consumiste 2.000,
De esas 2000, solamente 200, por ejemplo, sean azúcar, independiente si te consumiste 25, 25, 25, 25, cada vez, o 4 veces. Pero como máximo, recomiendan que al día comas 4 veces alimentos con azúcar, ¿ya? Pero que eso no sobrepase. Y ahí menciona que consumos de azúcares superiores al 10% produce tasas más elevadas de lesiones de caries versus las que son de menos del 10%. Y vemos esta imagen, ¿cierto?, donde nos indica que en los bebés obviamente no haya consumo de azúcar. En niños mayores de 2 años, que ojalá sea siempre el 5%, que no baja más allá de 15 gramos, y en adolescentes que no excedan los 25 gramos diarios. O sea, niños y adolescentes no más allá de 25 gramos, ¿ya? Y se calcula, como les decía, no más allá de los niños y adolescentes del 5% de la ingesta calórica total. Entonces, hagamos un ejercicio, ¿cierto? En base a la tablita, vamos a responder esto. Por ejemplo, un niño de 10 años, de 38 kilos, ¿cierto? ¿Cuántas calorías debería consumir en promedio un niño de esa edad? Busquen en Google. ¿Cuántas calorías? Busquen. ¿Cuántas calorías debería consumir un niño de 10 años en Chile? Aprox. 1800. Entre 1800 a 2000. Lo tienen en la siguiente diapositiva, ¿cierto? 2000. Aprox 2000 calorías. ¿Cuántas corresponden al 5 y al 10% de la ingesta? Si tenemos que el 2000, calculamos el 5% de 2000 y el 10% de 2000. Y eso da respectivamente 100 y 200 calorías. Ahora, si lo traducimos a gramos, nos dice que consideremos que 1 gramo de azúcar son 4 calorías. Aquí es hacer regla de 3, ¿cierto? Hacemos que 4 calorías es 1 gramo. Y me dice que 100 calorías, si lo quiero llevar a porcentaje, ¿cuánto es? ¿Cuántos gramos es? 25%, ¿cierto? O sea, 25% de gramos sería lo que un niño que consume 2000 calorías podría consumir al día. Solo 25 gramos, o sea, 100 calorías, que equivalen a 25 gramos, ¿ya? Y después, si buscamos algún alimento, vamos a ver que generalmente, miren esta imagen de acá, una cucharadita de té generalmente son 5 gramos y generalmente estos terrones de azúcar son 5 gramos, ¿ya? Imagínense, aquí nos sale un café, tenemos 5, supongamos que son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, o sea, un café de estos ricos de Starbucks, 35 gramos de azúcar. O sea, un niño de 10 años, lo vemos con un café de Starbucks, un chocolate caliente, lo que sea, ya sabemos que se está consumiendo 35 gramos de azúcar. Y lo máximo para su edad debiesen ser 25 gramos al día. Y solo en un café de esos hay 35 gramos. ¿Ya? Imagínense que para nosotros, ustedes que son adultos, ya serían 50 gramos al día. Y solo si se tomaran 2 cafés de esos, en el día se estarían consumiendo 70 gramos de azúcar. ¿Ya? Por eso es la actividad de mañana, para que ustedes vean lo que ustedes están consumiendo en gramos. ¿Vale? Sigamos acá. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Ya. Entonces, ¿qué dice este sistema internacional como el Caries Care, que es una herramienta para evaluar riesgo? ¿Ya? Dice que el azúcar es un importante factor de riesgo para el inicio y la progresión de caries. Pero hoy en día también se sabe que el consumo de azúcar, ¿cierto?, tiene incidencia en otras enfermedades metabólicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y también en la obesidad. Recuerden hoy día del impacto de la obesidad infantil, sobre todo que hay en este país. Es tremenda, ¿ya? Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando anden por la calle, creo que se lo decía el año pasado en promo, anden por la calle, ustedes que ven todo, y observen, miren para el lado, cuando vean una mamá con obesidad, miren para el lado, o cuando vean un niño obeso, miren para el lado y miren a los papás. Lamentablemente esos son hábitos que no es que se herede la obesidad, pero sí son los hábitos los que se heredan, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poquitito más de esta relación de esta enfermedad, ¿ya? Del azúcar, ¿cierto?, con la enfermedad de caries. Este estudio, que se conoce, es un estudio súper histórico, ¿ya? Como súper
¿ya? El estudio de Pipelholm, que es un estudio bien controversial, pero que sentó unas bases ya bien importantes con el tema del azúcar y de identificarlo y relacionarlo con la enfermedad de caries. Es súper controversial este estudio porque es un estudio que se realizó en Suecia entre el año 45 y el 54. ¿Ya? Es un estudio que tiene años de seguimiento, ¿ya? Y fue realizado en un hospital de salud mental. Y el objetivo era investigar la relación entre el consumo de azúcar y que aparecieran lesiones de caries, ¿ya? Entonces ellos evaluaron cómo la frecuencia del consumo de azúcar y el tipo de azúcar que se consumía se relacionaba con la enfermedad de caries. ¿Por qué es controversial? Porque se realizó en un sanatorio de salud mental, pacientes con discapacidad mental, que no tenían la capacidad de dar su consentimiento informado. Entonces por eso como que trasciende los límites de la ética. ¿Ya? Entonces por eso es como súper controversial y es conocido por eso, pero los resultados que aportó demostraron la directa relación del consumo de azúcar, la frecuencia de azúcar y el tipo de azúcar con la enfermedad de caries. Entonces, si bien es un estudio viejo, antiguo, ¿cierto? De la época del 45, pero es un estudio súper categórico y bien importante en el tema de la cariología. ¿Ya? Por eso se presenta siempre. ¿Ya? Entonces, básicamente, ellos lo que hicieron, voy a adelantar un poquito para mostrarles la gráfica. ¿Ya? Básicamente lo que ellos hicieron a lo largo de los años fue dividir a los pacientes en distintos grupos y a cada grupo se le dio consumo de azúcar en diferentes cantidades, o sea, más que en cantidad, en diferente tipo, consistencia, ¿ya? Y también distintos momentos del día. Y con eso fueron evaluando a través del COPD cuántas lesiones de caries aparecían y por qué lesiones a través del tiempo, a través de los años, para ver cómo iban apareciendo estas lesiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen, por ejemplo, el grupo de 24 toffees. ¿Conocen los toffees? Son bien adhesivos, son como calugas, ¿ya? Grupo de hombres y grupo de mujeres. El grupo del chocolate, el grupo del pan, el grupo del caramelo, el grupo de sucrosa, o sea, le dio solo azúcar, grupo de 8 toffees, grupo de chocolate y el grupo de pan, ¿ya? Y fueron evaluando con el paso de los años y fíjense cómo estas curvas, ¿cierto?, muestran principalmente que en el grupo, fíjense en el grupo del pan, se mantenía mucho más bajo la línea, versus el grupo de los 24 toffees. ¿Se fijan? ¿Ven cómo aumentaron la cantidad de lesiones de caries? Estamos hablando de COPDs que llegaban al 20. ¿Se fijan? De lesiones de caries. Entonces, ellos observaron, ¿cierto?, que había una baja incidencia de caries cuando se consumía una dieta casi libre de azúcar. ¿Sí? No había progresión de lesiones. Que la actividad de las lesiones de caries aumentó cuando se empezó a adicionar azúcar en la dieta, pero que también dependía de cómo se consumía, o sea, del formato. Si era un alimento como chocolate solamente, o versus el toffee, que es más adhesivo, que se pega más en los dientes. ¿Ya? Obviamente aquí dentro de las variables que se controló fue el cepillado. No hubo mucho cepillado asociado, por eso tiene tantos problemas éticos este estudio. ¿Ya? Son pacientes que de su salud mental no daban el consentimiento, no había cepillado por medio, entonces como que los dejaron y los tomaron como ratones de laboratorio para ver qué pasaba. ¿Ya? Por eso el principal problema de este estudio es la ética. ¿Ya? Entonces vieron también que los azúcares consumidos con las comidas, o sea, con las comidas principales, desayuno, almuerzo, cena, ¿cierto?, como bebidas, dulces o el pan, dieron como resultado un aumento menor en la progresión de caries versus a los que le daban dulces o golosinas o azúcar durante el día, o sea, entre comidas, ¿ya? Entonces ellos vieron que comer a las horas de las comidas principales generaba menor progresión de lesiones versus el que comía a cada rato o como una colación entre las comidas, ¿ya? Vieron que había un aumento moderado de lesiones en los que recibieron chocolate 4 veces al día, un aumento severo en los que recibieron 22 caramelos, 8 toffees o 24 toffees en y entre las comidas, o sea, le dieron todo el día dulces, y que los azúcares consumidos entre las comidas en una forma altamente retentiva, o sea, muy pegajosa, muy adhesiva, dieron mayor resultado a la actividad de lesiones de caries. ¿Ya? Entonces, en resumen, este estudio mostró que tanto la consistencia del alimento
la frecuencia, ¿cierto? Y la cantidad aumentan la progresión de lesiones de caries. O sea, mientras mi dieta más adhesiva sea, consumo más veces al día de azúcares y principalmente entre las comidas, voy a tener mayor probabilidad de lesiones de caries versus no hacer eso. ¿Ya? Otro estudio, este estudio de Turku, realizado en 1970, de la Acta Odontológica Escandinava, también es antiguo, del 70, y aquí lo que hicieron fue evaluar 3 grupos de sujetos adultos a lo largo de 25 meses, y lo que querían evaluar acá era cómo cambiaba el tema de las lesiones de caries si yo consumía sacarosa, azúcar totalmente, de mesa, ¿cierto? Versus un endulzante. Querían ver si efectivamente los endulzantes ayudaban en algo o no. Y si además consumir almidón, ¿ya? Era responsable de también tener incidencia en la enfermedad de caries. Y ellos observaron que se redujo un 85% el COPD en los individuos de los grupos que consumían xilitol y un 32% para el grupo que consumía fructosa en relación al grupo de la sacarosa. O sea, aquí ya empezaron a observar que un edulcorante tipo xilitol sí puede tener un impacto en reducir las lesiones de caries. ¿Ya? Vieron que el desarrollo de caries fue prácticamente erradicado en el grupo xilitol, indicando la importancia de eliminar el azúcar de dieta, ¿cierto?, en lugar del almidón, que el almidón no tenía mucha mayor relación en el control y en el desarrollo de caries. Entonces, aquí nos muestra, ¿cierto?, que durante 25 meses, donde se controlaron estos tres grupos de adultos, el grupo, esto nos muestra los meses y esto el desarrollo de COPD, ¿ya?, de lesiones de caries. Los puntitos rojos muestran los que usaron sacarosa, ¿cierto?, azúcar normal, y miren cómo a los pasos de los meses fueron aumentando su COPD, o sea, más lesiones de caries. El grupo fructosa subió sus niveles, pero mucho menos a lo largo del tiempo, se mantuvo como más estable, versus el grupo xilitol, que se mantuvo muy bajo el 1 de COPD, o sea, bajó la reducción de caries incluso a llegar a 0 a los pasos de los meses. ¿Ya? Entonces, principalmente lo que ellos observaron acá es que efectivamente el uso de edulcorantes como el xilitol ayuda a la prevención de lesiones de caries. De ahí que empezaron a salir, esto fue en el 70, de ahí que empezaron a salir los chicles con xilitol, ¿ya?, o algunos enjuagues con xilitol, o añadir xilitol a las pastas dentales, ¿ya?, por esa razón. Porque se comprobó que el xilitol efectivamente ayuda a disminuir la progresión de lesiones de caries, ¿ya? Y además estimula el flujo salival, que por ahí también tiene una relación. Otro estudio que quería mostrar los efectos de restringir el consumo de azúcar mostró que efectivamente hay una relación entre el consumo de azúcar y el desarrollo de caries, que es menor el desarrollo cuando la ingesta es menor al 10% de la ingesta calórica diaria, o sea, más o menos lo mismo que dice la OMS, ¿ya? Y que obviamente, si nosotros lo limitamos incluso al menos de 5%, el riesgo de lesiones de caries a lo largo de la vida va a bajar mucho más, ¿ya? Y aquí vemos el gráfico que yo les contaba el otro día, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando, si yo consumo solamente, tengo pics, momentos de azúcar, solamente en mis comidas principales? Acuérdense que me va a bajar el pH, ¿cierto? Mi pH crítico. ¿Cuál es mi pH crítico? 5,5. Baja mi pH crítico a 5,5 y tengo mi pic de consumo de azúcar, ¿cierto? Al desayuno, baja y empieza el proceso de desmineralización. Empieza a subir, ¿cierto? Va subiendo, pH más neutro, porque aquí no comí nada con azúcar, aquí me desordené en una colación, pero no fue tanto, no alcanzó a bajar el pH crítico, o sea, bajó un poquito el pH crítico, pero empezó a subir, y todo este tiempo donde mi pH empieza a subir y mi flujo salival está ok, tengo mi momento de remineralización. Almuerzo, vuelve a caer, pero no es una constante de un pH ácido, sino que es en los momentos de mis ataques ácidos en mis comidas principales. ¿Qué pasa en el segundo gráfico? Cuando yo les mencionaba que el niñito en la mañana, la mamá le da desayuno, leche con chocolate, pum, baja, lo lleva en el auto y se come una colación para que se vaya tranquilo, sigue abajo, llega al colegio, empieza a sus clases y de ahí viene la primera colación, galleta con jugo, baja de nuevo, comienza de nuevo, va a almorzar,
baja otra vez porque se toma un vaso de bebida a la hora del almuerzo. Quiere volver a subir, pero resulta que durante la tarde la mamá le dejó un paquete de galletas y está toda la tarde con el paquete de galletas. Empieza a subir de nuevo, va a tomar 11 y ahí la mamá le va a dar un juguito o van a cenar y en la cena va a tomar un vaso de bebida de nuevo. ¿Ya? Entonces todo el tiempo mi curva se mantiene bajo el pH crítico o en el pH crítico sin posibilidad de subir, por lo tanto estoy en una constante de desmineralización. No alcanzo a llegar a los periodos de remineralización. Además, ni siquiera hay cepillados entre medio. Entonces, no llego a mis zonas de remineralización y ocurre, ¿cierto?, todo este proceso entonces de lesión de caries, que se va este esmalte perdiendo sus minerales. ¿Qué pasa? Que cuando este esmalte sigue perdiendo minerales y ya no tiene más minerales que perder, empieza la dentina. ¿Ya? Entonces las lesiones ya se empiezan a cavitar y empiezan a avanzar. ¿Ya? Otro estudio, ¿cierto? El rol del azúcar y el potencial impacto de caries. Básicamente las conclusiones, ¿cierto? Lo que dicen que el consumo de azúcares es el principal factor causal de la enfermedad de caries, ¿ya? Porque va a generar la consecuente producción de ácidos por el biofilm. Por lo tanto, minimizar la frecuencia del consumo de azúcar va a ayudar, ¿cierto?, a que disminuya la capacidad cariogénica y disminuya la progresión de la lesión. ¿Ya? Estudios de azúcar y caries hay muchos. ¿Ya? La OMS dice lo mismo. Resumiendo, ¿qué es lo importante, cierto? Que los azúcares libres son el factor dietético esencial en el desarrollo de la enfermedad de caries. ¿Ya? La enfermedad de caries, chicos, lo que me interesa que aprendan es que la enfermedad de caries, en ausencia de azúcar, aunque tengamos biofilm, no va a ocurrir. Porque si no le metemos azúcar a ese biofilm, él va a seguir tranqui. No va a cambiar a estas bacterias brígidas, ácidas, que van a generar, valga la redundancia, ácidos y desmineralizar el bien. Entonces, en ausencia de azúcar, no va a haber enfermedad de caries. ¿Ya? Porque nunca va a bajar ese pH. ¿Ya? Se desarrolla cuando las bacterias en la boca van a metabolizar ese azúcar y ocurre este proceso de disbiosis, ese desequilibrio ecológico, ¿cierto? Y el ácido que genera este microorganismo va a desmineralizar el hierro. Entonces, los pacientes con mayores índices de lesiones de caries tienen obviamente per se un mayor consumo de azúcares libres. ¿Ya? Entonces, el azúcar se considera o debe considerarse como el principal factor etiológico de la enfermedad de caries. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de identificarlo como un factor de riesgo para ser modificado. ¿Ya? Porque ya sabemos que las bacterias que tiene el paciente en la boca no las podemos modificar. Podemos controlar la placa bacteriana, ¿cierto? Con técnicas de higiene y aplicación de flúor, bla, bla, ¿cierto? Pero lo que tiene en la boca el paciente, si tiene más mutans o menos mutans, tema del paciente, ¿cierto? Sí podemos contribuir en que a educar, que tiene que mantener un buen flujo salival, que se hidrate bien porque la saliva le va a ayudar y todo el tema, pero donde nosotros podemos hacer educación y generar cambios es que el paciente entienda que si tiene una dieta rica en azúcares libres, es muy alta la probabilidad que su riesgo de caries aumente. ¿Ya? Básicamente un resumen, ¿cierto? Alimentación rica en azúcar, los microorganismos se vuelven más virulentos, se empiezan a multiplicar para metabolizar el azúcar, produciendo ácido, el ambiente se vuelve más ácido, baja el pH, se generan más especies acidogénicas y acidúricas, ¿ya? Hace que baje el pH crítico, ¿cierto? Y si las condiciones de consumo de azúcar se mantienen en el tiempo, el esmalte sigue perdiendo minerales, observándose la lesión de caries y que puede llegar a cavitarse afectando a la dentina. Y si sigue avanzando, afecta a la pulpa y ahí un cuento de no acabar, ¿cierto? Entonces volvemos a nuestro monito, ¿cierto? Donde el aumento de la producción de ácido, ¿cierto? Yo consumo azúcar, genero un estrés, mayor frecuencia y producción de ácido, se genera un desequilibrio en mi ambiente, mi pH neutro baja a un pH más ácido, cambia el ecosistema ecológico en bacterias que son tranquilas, neutras, que no generan ácidos, a mutan lactobacilos que van a generar bacterias muy acidogénicas, muy acidúricas, y vamos a pasar de un estado de salud a enfermedad y nos vamos a encontrar con la lesión de caries. ¿Ya? Ese es el resumen. Por lo tanto, es el resultado de esta disbiosis, que no está solamente dada por las bacterias, pero que el agente etiológico principal es el azúcar
azúcar de la dieta. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto azúcar máximo podríamos consumir al día para que no sea un factor de riesgo? Máximo para un adulto, 50 gramos. Pero lo ideal es no más allá, sobre todo para niños y adolescentes, 25 gramos. ¿Ya? Y fíjense acá, miren. Una lata de Coca-Cola, 35 gramos de azúcar. Un jugo de piña que lleva un niño al colegio, una cajita de jugo, 42 gramos de azúcar. ¿Ya? Y eso es lo que mide, lo podemos evaluar y medir con factores en unas tablas de factores de riesgo. ¿Ya? ¿Cómo qué tal como que sería lo mejor para que un niño pueda consumir por primera vez? O sea, las recomendaciones en Chile es que niños menores de 2 años no consuman azúcar. O sea, que para por ejemplo, consumir fruta, lo que venga como Una fruta, ¿qué pasa? Hay mucha, por ejemplo, abuelita que de repente es como, no sé, pues le echan a cocer una fruta, típico, una manzana cocida, y le echan azúcar. O existía mucho antiguamente de las mamás o abuelitas que para que el niño se tomara la mamadera o los chupetes se los embetunaban en manjar, en mermelada, en miel y adentro. ¿Ya? Y de hecho también se sabe que mientras antes tú tengas el acceso a azúcar, ya también genera mayor predisposición a lesiones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro rol principalmente? Es realizar esto. Asesoramiento dietético, lo que les decía, es un factor de riesgo que nosotros tenemos que ser capaces primero de identificar si mi paciente, a ver, me voy a desgastar en realidad en educarlo en dieta, si verdad no tiene riesgo con su dieta porque se alimenta súper bien, ¿ya? Yo refuerzo, ¿ya? Si yo veo que es un factor de riesgo que está generando esta enfermedad que estoy viendo en la boca de mi paciente, tengo que hacer asesoramiento dietético para corregir faltas, impedir daño, etcétera. Y obviamente considerar lo que yo les decía en la sesión anterior, el contexto de mi paciente. Yo no lo voy a mandar a comprar alulosa si sé que su contexto es de bajos recursos económicos, ¿cierto? Vamos a tratar de ir reduciendo, a lo mejor que parta con las 3 cucharadas de café que le echa, que la baje a 1, por ejemplo, o a 1,5, ¿ya? Porque también las recomendaciones de nosotros tienen que ser aterrizadas, ¿ya? Yo no le puedo pedir a una persona, por ejemplo, que se fuma 10 cigarros al día, decirle, ¿sabes qué? Deja de fumar. O sea, de 10 pasa a 0 al día. Imposible. ¿Qué persona fumadora que fuma 10 cigarros al día, si tú le dices y lo educas y le haces toda la cuestión que tenés que hacer, educar, mostrarle, bla, 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 va a dejar de 10, pasar a 0 en un día? Imposible. ¿Ya? Pero sí podemos dar recomendaciones aterrizadas. De 10 esta primera semana baje a 8 y así vamos avanzando. De 8 baje a 5 y así. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que evaluar cómo es la estructura de la ingesta cotidiana de mi paciente, ¿ya? Dónde las come, el contenido, etc. Y tenemos formas primero de nosotros saber qué está comiendo mi paciente. Y ahí es donde tenemos el registro de dieta, el análisis de la dieta, ¿cierto? Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que registrar, pedirle al paciente que registre la dieta o nosotros ver cómo la registramos, ¿ya? Entonces, para registrar la dieta, nosotros tenemos opciones. Está el recordatorio 24 horas, el diario dietético, el cuestionario y la historia de dieta. ¿Ya? Si ustedes se fijan para mañana, la idea es que cada uno traiga su recordatorio de 24 horas. ¿Ya? Y acuérdense de que por grupo organícense y traigan por lo menos 2 alimentos cada uno de lo que más consumen que sepan que tienen azúcar. ¿Ya? Entonces, el recordatorio de 24 horas se hace conjunto al paciente y uno le empieza a preguntar. Le dice, ya, cuénteme todo lo que consumió ayer, desde que se levantó hasta que se acostó. Idealmente los momentos del día y bien detalladito todo lo que me dice. ¿Ya? Las ventajas es que el tiempo es corto de administración, de que yo le voy preguntando. La desventaja es que el paciente puede no acordarse de todo o que de repente me pueda variar un poco ahí la información. ¿Ya? El diario de dieta es cuando yo le pido al paciente que anote en retrospectiva lo que comió la semana pasada, por ejemplo, o si hoy día es viernes, que me diga lo que comió siempre 2 días de semana y 1 día de fin de semana. Recuerden que los fines de semana generalmente uno come distinto a como come en la semana. ¿Ya? Entonces los pacientes anotan diariamente todo lo que consumieron durante 3 días. Idealmente la semana completa, pero generalmente uno le pide 3 días. 2 de semana y 1 de fin de semana. Ya, la desventaja es que el paciente puede que no se comprometa, se lo olvide, etc. ¿Ya?
pero entrega mucha información. Entonces ese es el registro de la dieta, bien ordenadito. Que es lo que ustedes van a pedirle a los pacientes en clínica, un diario de dieta, ¿ya? Entonces, lo ideal es que sea bien completito. Por ejemplo, el jueves, desayuno, un vaso de leche con 2 cucharitas de azúcar y un pan blanco con mantequilla. Eso, bien detalladito. No sirve que le coloque jueves, leche, té y pan, leche, fruta, no. Fruta, ya, leche y pan, pero el pan que tenía, manjar o le echó jamón de pavo, es distinto, ¿ya? Luego que ya nosotros tenemos la información de la dieta de mi paciente, yo tengo que analizarla, ¿ya? Y ahí es cuando yo analizo la dieta de mi paciente, yo tengo que evaluar el tipo de alimento, cuánto, la frecuencia del consumo y concentrarme, ¿cierto?, en los azúcares libres. O sea, si mi paciente comió fideos con carne, yo no lo voy a contabilizar. Porque los fideos, ya no sé qué fideos eran, ¿cierto? Entonces tendría que ir a pedirle el nombre del paquete de fideos, revisar. Entonces, solo los azúcares libres, ¿ya? O sea, si se comió fideos con carne más un vaso de Coca-Cola, yo cuento, identifico la Coca-Cola. Y eso lo contabilizo, los gramos de Coca-Cola, ¿ya? Y eso voy evaluando, ¿cierto? Yo sé que debiese, si es un paciente adulto, consumir ojalá menos de 50 gramos en el día, ¿ya? Entonces yo voy contando en la dieta de mi paciente. Ejemplo, un vaso de leche con 2 cucharaditas de azúcar, ¿yo qué voy a contar? Las 2 cucharadas de azúcar, ¿ya? Una taza de té con 2 cucharaditas de azúcar, de nuevo. Un vaso de leche con 2 cucharadas de azúcar y 4 galletas Tritón, yo voy a contar las 2 cucharadas de azúcar más las 4 galletas Tritón. Y a esto yo le voy dando valores, ya que yo sé cuántos gramos es. Yo busco las pautas de nutrición y eso está todo en línea, ¿cierto? Yo no me lo tengo que saber de memoria y ahí yo voy viendo, por ejemplo. Yo lo cuantifico, lo sumo. Jueves fueron las 2 cucharaditas de azúcar, que son 7 gramos. Una barra de cereal, chocobar y una lata de bebida regular Coca-Cola. Acá un vaso de jugo de naranja, una mini morocha, 2 cucharadas de azúcar y una marraqueta con mermelada Watts. Todo eso para el jueves me dio que el jueves consumió 85 gramos. ¿Ya? Entonces diario, en promedio, fíjense, está consumiendo más de 50 gramos al día. Y luego, ¿cierto? Como les decía, hay tablas, guías que yo puedo encontrar, cuánto equivale cada cosa, etcétera, etcétera. Eso está todo, siempre, hay mucho. ¿Ya? Hay varias guías, hay tablas de gramaje donde yo puedo buscar cuánto azúcar tiene, ¿ya? Y luego de que yo analizo la dieta, yo la estudio, ¿ya? Evalúo la fecha, calidad de tipo, alta, azúcares libres, frecuencia de azúcar, 4 a 5 veces al día, consistencia, firme, blanda, adhesiva, pegajosa, etc. ¿Cuánto azúcar consume? Entre 62 y 85 gramos al día y yo evalúo el riesgo. ¿Ya? Por eso ocupo herramientas de riesgo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y en base a eso yo realizo el consejo, la educación, la motivación a mi paciente. Pero yo ya sé cómo está mi paciente, ¿ya? Y sé qué tengo que hacer. Entonces recuerden por qué está ahí en grande riesgo social, porque yo tengo que siempre tener en cuenta el contexto social económico de mi paciente para yo poder recomendar ciertas cosas. Como les decía, vuelvo al ejemplo de la lulosa. La lulosa no es algo barato ni algo asequible a lo mejor para todos, ¿ya? Entonces siempre tiene que ser palabras simples, recomendar alimentos según el contexto y riesgo del paciente, metas realistas, ¿cierto?, para cada paciente, realizar el seguimiento. Siempre esta cuestión, chicos, así como el tema de la higiene, hay que reforzarla todas las sesiones con los pacientes. Siempre uno está atendiendo y le pregunta, ya, o les llega y le dice, oye, ya, ¿y cómo vamos con la dieta? ¿Cómo vamos con esto? ¿Y el cepillado? ¿Cuántas veces? ¿Subimos de 1 a 2? Ya, vamos siendo bien insistentes. Promovemos dietas balanceadas, vamos viendo qué podemos sustituir, incentivamos el consumo de agua, de frutas, de verduras, ¿cierto? Y vemos qué sustitutos de azúcar podríamos ofrecer. Entonces, si existe un consumo menor de 50 gramos diarios, podemos ver que la dieta no va a ser un factor de riesgo, ¿ya? Entonces, siempre hay que promover una dieta lo más balanceada posible. Entonces vamos a dar recomendaciones en la anamnesis, vamos a dar orientaciones, ¿cierto? Y siempre vamos a ir haciendo seguimientos. Después de un tiempo que yo veo a mi paciente, yo le puedo de nuevo aplicar una encuesta de dieta y decirle, ya, tráeme ahora tu diario dietético actual. Yo me puedo valer de otras herramientas como, mira, si vemos que mi paciente está más encima con obesidad,
no se ha hecho exámenes hace rato, yo lo mando a médico, le digo, yo creo que igual anda a hacerte exámenes, ve cómo está tu azúcar, tu glicemia. Cuando ustedes vean encuestas de dietas que tengan azúcar por todos lados, que hay consumo de más de 100 gramos diarios, lo mandan a médico, que saca exámenes, lo mandan a nutricionistas. Esas son herramientas que nosotros podemos utilizar también, ¿ya? Entonces, ¿qué es siempre lo que hay que estarse preguntando? ¿Cuáles son los azúcares totales? ¿Cómo los define la OMS? ¿Azúcares libres? Estas son las cosas que yo necesito que ustedes tengan claras. ¿Cuál es la diferencia entre consumir fruta entera o un jugo natural? ¿Ya? ¿Cuántos son los azúcares totales que le vamos a indicar a un paciente? ¿Hasta cuánto podríamos permitir? 50, 25 gramos, ¿cierto? ¿Cómo define los azúcares libres la OMS? Todos los azúcares externos presentes en algunos alimentos y en algunos propios, como la miel o los jugos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre consumir fruta entera y jugo natural? La cantidad. La fruta también se transforma, ¿ya? El flujo salival, el cambio de pH, sobre todo por ejemplo con los cítricos, ¿ya? Entonces, ¿pueden tomarse de repente un jugo de naranja? Sí, pero procuren a lo mejor ese día que se tomaron un jugo de naranja con 6 naranjas exprimidas, ¿ya? Consideren el tamaño de esas 6 frutas, consideren no consumir otra fruta ese día y evitar quizás cualquier otra cosa con azúcar ese día, ¿ya? Etcétera. Ya conversamos de las fuentes principales de azúcares libres. ¿Cuál es la recomendación de ingesta máxima de azúcar según la OMS? Los azúcares totales, recuerden que el consumo de ingesta máxima de azúcar es solo 50, 25, 50 gramos. Los azúcares totales hacen esta sumatoria de azúcares intrínsecos más los azúcares libres. ¿Ya? Cuando la primera imagen. ¿Cómo el azúcar desencadena la enfermedad de caries? ¿Cuál es la cantidad de azúcar que se considera en una dieta cariogénica? ¿Cómo se hace el asesoramiento dietético? Etcétera. Esas son como preguntas claves y que es como lo más importante que a mí me interesa que sepan de dieta, ¿ya? Pero principalmente, ¿cuál es el mecanismo de acción del azúcar en este rol de la enfermedad de caries? Y que sin azúcar, chicos, no hay enfermedad de caries, ¿ya? O sea, usted consume leche, consume frutas, no va a tener lo más probable enfermedad de caries. Pero si además extra le añadimos chocolate, bombones, dulces, bebidas de forma constante, más de 4 veces al día, y como buen estudiante universitario que a veces se queda estudiando hasta tarde, noche, con una Monster o con una Coca-Cola, ¿cierto? Y a veces se quedan dormidos, no se cepillan los dientes, pueden aumentar su riesgo de caries. Yo, por ejemplo, en el caso, no sé, una persona igual que consume harto quizás videos como con salsa, la salsa igual, tengo entendido que tiene hay salsas con azúcar. Hay salsas de tomate que son en base a puro tomate, pero lamentablemente esos alimentos suelen ser más caros también. Entonces, los más económicos, el típico sachet de azúcar, o sea, el sachet de salsa de tomate, generalmente tienen un componente de azúcar importante. Ahora, lo otro importante cuando lean, por eso es importante aprender a leer las etiquetas de los alimentos y los ingredientes, ¿ya? El orden de los ingredientes hace relación a lo que más tiene ese alimento. Entonces, cuando ustedes vean que del primer ingrediente es azúcar, es porque eso significa que lo que usted está comiendo, lo que más tiene, es azúcar. Si el azúcar está en cuarto, quinto lugar, es lo que menos tiene, ¿ya? Pero eso también genera el orden. Por ejemplo, yo esto se lo muestro siempre a mis pacientes, que les encanta, yo creo que a ustedes también, varios. ¿A cuántos de acá les gusta la Nutella? Levanten la mano. Ya. La Nutella se supone que es una pasta en base de avellana, ¿cierto? Pero se supone que es una crema de avellana, ¿verdad? Ya. La Nutella lo que más tiene por dentro es azúcar. Y lo que menos tiene es avellana. ¿Ya? Mira. ¿La ven? Ese es el frasco de Nutella, para los que les gusta la Nutella. Se las
las muestro, se las presento por dentro de la Nutella. Esta es una ecografía de la Nutella, ¿ya? Tiene leche en polvo, cacao, eso de avellana, que se supone que es una pasta de avellana, manteca de palma, o sea, grasa, aceite, ¿ya? Y eso de azúcar. Entonces ustedes no están consumiendo pasta de avellana, están consumiendo pasta de azúcar, de las presas, ¿ya? Y así con un montón de alimentos más, ¿ya? Y si nosotros los traslapamos, ¿cierto? Los calculamos, ¿cierto? A cuánta azúcar tienen las cosas, ¿ya? Uno se encuentra de repente con un montón de sorpresas. Si vamos, por ejemplo, a una salsa de tomate, ingredientes, de cualquier salsa de tomate, así como una pomarola, por ejemplo, no sé si estará una pomarola acá, pero si nosotros revisamos, cuando anden en el súper comprando algo, lo que tengan en su casa, empiecen a revisar los ingredientes. No sé si sale acá los ingredientes. De la salsa. Salsa de tomate, pomarola, etiqueta. No, pomarola. Ya aquí, por ejemplo. Miren, una Monster. La Monster dice que tiene agua carbonatada, ácido cítrico, saborizantes naturales, citrato de sodio, extracto de piel de uva, cafeína, ácido ascórbico, sucralosa, que es azúcar, ácido sórbico, ácido benzoico, vitamina, cloruro de sodio, vitamina B2, ya como 1800 ingredientes ultraprocesados, ¿cierto? Si vamos, acá había otro, ahí tenemos pequeño. Si quiero buscar la salsa de tomate, pero no me sale. Envasamos. Y si lo busca como tabla nutricional. Sí. Ya, pero miren un yogur. Quiero que vean como los... Pero hay varias. Mira, aquí está la salsa pomarola. Dice que tiene como 4 o 5 gramos por envase. 4 o 5 gramos, ¿viste? Y por ejemplo, todo esto que son ultraprocesados, como estas sopas para uno, que sacan de apuro. Bueno, y además en las tablas nutricionales, ustedes tienen al tiro la cantidad de gramos en algunos casos, ¿ya? Ustedes van y dicen azúcares totales, ya por ejemplo, por cada 100 gramos tienen 4,5 gramos de azúcar. ¿Se fijan? Y en algunas tablas, la Coca-Cola normal, no sé si esta es la Coca-Cola normal. Cero dice, Sabor original. La original, miren, tiene agua, azúcar. Segundo ingrediente. Agua y azúcar. ¿Ya? Segundo ingrediente. Por 100 ml de azúcar, por 100 ml de Coca-Cola, tienen 10,6 gramos de azúcar. O sea, si se toman una lata o un vaso de 200 ml, ya se están mandando 20 gramos de azúcar en una coca normal. Hay personas que se toman al almuerzo un vaso de Coca-Cola, a la cena, ya ahí tenemos, ¿cuánto? 20, 40 gramos de azúcar, solo en 2 vasos de Coca-Cola. Súmenle si se toman una piscola con una coca normal. El pisco también tiene azúcar. Más la Coca-Cola, traten de hacerla con coca cero. Por eso, traten de tomársela con coca cero. Miren, la coca cero
tiene agua, colorante, edulcorante, aspartamo, la molécula no tiene azúcar. Azúcares totales, 0 gramos. ¿Ya? Y así como les digo, bueno, para mañana, jóvenes, no hemos terminado, por favor. Para mañana la idea es que ustedes hagan esto para que ustedes conozcan lo que están comiendo y vean los gramos de azúcares que están consumiendo. Van a ser 2 alimentos de cada uno. 2. ¿Ya? Entonces, organícense bien para que mañana puedan todos trabajar. ¿Ya? Bien estructurado. Recuerden que la primera parte es un trabajo en parejas. ¿Ya? Para que mañana no perdamos tiempo organizándonos en eso. ¿Ya? Parten con el trabajo en parejas y luego el trabajo grupal de la presentación y la elaboración de la infografía. ¿Ya? Acuerden de traer sus vasos plásticos o bolsas plásticas, traigan una balanza por grupo, ¿ya? Y vamos bien. ¿Vale? Ya, jóvenes.